Una vez que uno se embarca en un proyecto así, ya es un no parar y ya no paran de surgir nuevas cosas. Estando el portal online de ropa ecológica ya funcionando, aparece otra idea y es lanzar una marca de camisas, una marca de camisas de hombre ilustradas por autores que fuesen conocidos. Greenbeat, que es como se llama la marca, aparece porque yo comienzo a ver que en la ropa de hombre se estampa siempre motivos industriales. A la hora de elegir la ilustración, pues cualquier cosa vale. Al final todas las camisas parecen lo mismo. Y dije, bueno, pues ya que vamos a estampar y vamos a hacer una colección de camisas, ¿por qué no aprovechamos el trabajo de ilustradores y le ofrecemos también a ellos la posibilidad de promocionar su trabajo más allá del papel? Y así pues nació también Greenbeat. Esa es una de las primeras que se hizo. Estas todavía iban marcadas con Sweet Revolution, porque todavía no existía la apolínea. Entonces iban marcadas con Sweet Revolution. Esta es de la colección del año pasado de niños. Y esta también. Pequeños dinosaurios. Esto ya es encajar las piececitas todas, lo que es aquí una de niño y una de esto, cómo se hacen encajado en el ancho de la tela, que es 1,10, que es el ancho que tenemos, y la disposición de las piezas. Para mí la verdad es que ha sido un aprendizaje y además también un cambio, ¿no?, en la dinámica de la agencia de publicidad. Toda la gente que participa en los procesos así de producción pequeñita, estamos todos montados en el mismo barco y eso se nota. Y todos queremos, bueno, pues que nos vaya mejor, ¿no?, y que las cosas salgan adelante. Eso nos une sí o sí. Como está muy implícito en el tubo, no arrugar, no arrugar. Lo que pasa es que, bueno, hay luego distintos sistemas de corte. Ahora está de moda el verde, pues nos han traído el verde, pero antes era blanco. Y ya está. Las modas también dentro del papel de las marcadas, ¿no? Trabajar con ropa ecológica tiene una parte muy bonita a nivel laboral y es que al ser ropa certificada como comercio justo, uno tiene siempre la sensación de que está intentando mejorar su vida o vivir, ¿no?, dignamente, no a costa de, sino más bien gracias a la colaboración de otras personas. Para darle un poquillo más... Y aquí he pensado más un doradillo matizado. Estaba pensando si cambiarlo porque como he utilizado tantas veces botones. Desde luego hay una diferencia brutal en comprar productos y simplemente venderlos a hacer confección propia. Y sobre todo con gente que conoces de manera directa. Al final, con el tiempo, vamos creando una relación de equipo. Ya somos amigos, ¿no? Aparte de compañeros, de la patroniza, el señor que lleva el taller, y sabemos que su hija también trabaja ahí dentro y vive también de eso. Entonces también la actitud es más de equipo y menos de negocio, en el sentido de que, bueno, de que en un principio, pues cuando uno compra una prenda no tiene por qué empatizar con lo que hay detrás, pero en este caso, cuando ya se conoce todo el proceso, se conocen las personas que están ahí detrás, que también necesitan tener un medio de vida porque viven en Madrid, además, necesitan sueldos que estén acorde a lo que es la vida de aquí, que sabemos que no es barata, y pues eso hace que bueno, que al final lo que intentemos sea sacar un mejor producto e intentar darle el valor que tiene al cliente y que entienda también pues que hay puestos de trabajo que se están creando aquí, que se están manteniendo, hay un producto cuidado, hay un producto mimado y bueno, pues que lo hacen personas como nosotros. O sea, la empatía es absolutamente diferente a la de comprar productos en China y venderlas en un negocio.